mis amados, Daniel capítulo número 7. Sí, creo que está de más, si queriendo ver de pronto o ponerle una gráfica de las anteriores. Sí, en este momento solo para recordar esta gráfica, tenemos gráficas nuevas acordes al tema de esta preciosa, sí, de esta noche. Mi amado, hoy el tema será la bestia indescriptible, será el tema de esta noche. Sí, según el estudio, que ojalá que podamos avanzar no solo en el verso 7, sino también el verso 8, porque van ligados de la mano. Sí, hoy predicaremos por el tema la bestia indescriptible. Amén. Algo se decía, mi amado, ya se ha analizado conforme al estudio progresivo del capítulo número 7. Sí, se ha podido analizar, mi amado, respecto de un sueño, de una visión que tiene Daniel. Dios le ha mostrado a Daniel, sí, mi amado, a través de una visión, muchas escenas o muchos cuadros, por decirlo de alguna forma, donde se le hizo notar, mi amado, sí, que salieron del mar, sí, de la multitud de las aguas, salieron 4 bestias. Cada una de ellas tiene una semejanza a un animal posiblemente conocido. El primero se parecería a un león, pero este león tendría alas extendidas. ¿Sí? La segunda bestia, tal cual como también se analizaba, ¿sí?, será una parecida o semejante a un oso, que tiene, mi amado hermano, un costado más prominente que otro, y en sus fauces tiene 3 costillas. Por otro lado, según en lo que se estudió ya la semana pasada, ¿sí?, hablando de la tercera bestia, otra que es semejante a un leopardo, y se dice, mi amado, semejante a de cada uno de estos animales o de estas bestias, porque es lo que de una u otra forma Daniel trata de asimilarlo según su entender, ¿sí?, según su forma de ver la visión que Dios le está manifestando. Entonces él lo trata de asimilar con lo que conoce. Pero claro, usted reconocerá que no hay un león, obviamente, que vuele o que tenga alas, así como el leopardo, que será la tercera bestia, que tiene 4 alas y también tiene ¿cuántas cabezas? 4 cabezas. Entonces, obviamente no hay un animal así, pero sin embargo, digamos que la apariencia, la forma, sí, podríamos decir que es semejante a un leopardo. Pero esta última, que será, mi amado, lo que vamos en esta noche a ver, sí, hablando de la bestia indescriptible, sí, y se le ha titulado de esta forma porque este último no tiene, Daniel, ningún tipo de molde como para poder ilustrarlo para nuestro mejor entender. No lo hay. Él no encuentra un animal tan, como le digo, tan en cuanto a su aspecto o su apariencia, así, tan, como le digo, exorbitante respecto de su forma de ser, de su apariencia. No lo hay. Si usted viene conmigo a Daniel capítulo número 7, pero en los versículos primeros, mi amado hermano, dice pues allí el Señor, versículo, venga conmigo por favor, número 2, verso número 2, dice el Señor allí, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que de los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían de ese mismo mar. Y allí comenzamos obviamente el estudio. Ahora, como para recordar también, mi amado, usted debe de hacer remembranza a que esta visión que tiene Daniel es una forma de analogía de la primera visión que Dios le da, no a Daniel, sino a Nabucodonosor, respecto de la imagen de una estatua que está compuesta de diversos materiales preciosos: oro, plata, bronce, hierro y por último hierro mezclado con barro cocido. Sí, en ese orden, ¿no? En ese orden. Y mi amado, así como a Nabucodonosor se le manifestó, sí, esta imagen y su interpretación
donde la imagen representaría reinos, gobiernos humanos. De la misma forma, de acuerdo a lo que ya se leyó, mi amado, en Daniel capítulo número 7, verso ahora 17. Mire que le doy estas aclaraciones para no tomar la enseñanza como algo de imposible de poder entender. Al contrario, la visión, mi amado, debe de ser muy amigable para nosotros para poderla entender. Ya que en Daniel capítulo 7, verso 17, bien ya Dios le anticipó a Daniel haciéndole saber que esas 4 grandes bestias, sí, que él está viendo, no son otra cosa más que 4 reyes, sí, 4 reyes, o lo que es igual, 4 reinos representados, sí, a través de un rey. Pero son 4 reinos o reyes, mi amado, que se manifiestan o que se levantan progresivamente, sí, a la caída de un imperio naciendo otro. Cae un imperio y nace otro. Cae un imperio y nace otro. Cuando vamos ya, mi amado, ahora sí, por eso era importantísimo, sí, poder darle, bueno, en todo caso la imagen anterior, sí, de la enseñanza pasada. Hoy, mi amado, sí nos concentramos aquí, en la 4ª bestia, de las 4 que se ven allí, la que obviamente se parece como a Godzilla ahí, ¿no? Bueno, así lo han podido manifestar, sí, pero no hay forma, la verdad. Por eso es que la Biblia se toma la molestia de decirnos en el versículo número 7, después de esto, es decir, de las 3 primeras bestias que pudo tratar de asimilar, vio en sus visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia solo tenía para él esta apariencia: una bestia espantosa, y luego dirá también, y terrible. Si ya se ha mencionado a través de la historia, mira que hemos analizado esto, que la primera bestia, ¿qué imperio representaba? Babilónico, sí, el imperio babilónico. La segunda bestia, ¿qué imperio representaba? El imperio medo-persa, sí, conformada sí por 2 naciones, pero una más poderosa que la otra, para darle la semejanza a ese oso que estaba erguido más de un lado que de otro, y con 3, ¿se acuerda que tenía el oso en su hocico? 3 costillas. ¿Qué representaban las costillas? Los 3 también imperios que conquistó el imperio medo-persa. ¿Qué imperio conquistó? El imperio primerito, babilónico, luego el imperio Egipto y también Lidia. Hoy quienes mencionan de Lidia al imperio asirio también, pero por ahí, mi amado, más se apega al imperio de Lidia. Ahora, mi amado, la 4ª bestia, la 3ª bestia, ¿qué imperio representaba? El imperio, sí, de Grecia. ¿Quién estaba a la cabeza de ese imperio? ¿Quién? Alejandro Magno. Pero esta tercer animalito, mi amado, tiene como particularidad tener 4 alas y sobre todo 4 cabezas. ¿Por qué, mi amado? Porque si Alejandro Magno no tuvo la dicha de poder vivir lo suficiente como para poder gobernar, como para poder, mi amado, politizar todo su imperio. A su muerte prematura son sus 4 generales los que se hacen cargo de dividiendo el imperio en 4 grandes regiones. Todo eso, mi amado, y solo para recordar, eso estuvo bien dispuesto, sí, en la enseñanza pasada. Sí, sus 4 generales gobernaron, sí, diríamos norte, sur, este y oeste. Casandro, sí, dice Lisimaco, Seleuco y Ptolomeo en la región de Egipto. Ahí está pintadito de color amarillo, celeste, color medio naranja y lila. Mi querido hermano, allí estaban representadas, sí, a través de ese leopardo con 4 cabezas, 4 grandes reinos. Ahora bien, mi amado, ya cuando vamos a la última bestia, la bestia que no tiene forma de cómo ser representada, hay particularidades que debemos de considerar. Una de ellas, mi amado, es la forma en la que se manifiesta, en la que la declara Daniel. Esta bestia es espantosa.
es espantosa. Cuando yo leo, y voy a tratar de también de dar digamos así, una postura bíblica, sí, pero no de la Reina Valera del 60, que es a la que estamos acostumbrados a leer. Voy a leer de la traducción, sí, la Biblia de traducción del lenguaje actual. Por ejemplo, ella dice en el versículo 7 lo siguiente: yo, dice aquí, seguí soñando y de pronto apareció el cuarto monstruo, pone él, cuarto monstruo, o por lo menos así está en esta versión. Era muy diferente a los otros tres y era tan fuerte que solo de verlo daba mucho miedo. Entonces, cuando se habla de espantoso en la Reina Valera del 60, que es la Biblia que tenemos todos, lo que se trata de dar a saber es que esta bestia infunde temor, infunde espanto, o lo que es igual, miedo. Y querido hermano, ¿qué imperio representa esta bestia? Si bien es cierto, mi amado, no tiene forma, pero sí tiene obviamente ¿cómo le digo? Una semejanza a ser así, un animal indescriptible. Y esto, mi amado, no es otra cosa más, y ya usted creo que estuvo atento, sí, a las otras gráficas anteriores, que el Imperio Romano. El Imperio Romano, mi querido hermano, sí, se podría llegar a decir que fue el mayor imperio, sí, que a la verdad, si queremos ser un poquito juiciosos con la historia y equitativos, este imperio, mi amado, duraría, sí, casi un milenio. Un milenio, mi amado, duró el Imperio, sí, romano dentro de la historia general de la humanidad. 1000 años, mi amado hermano, nadie ha durado tanto, sí, con tanta fuerza y con tanta, digamos, fiereza. Los romanos, mi amado, eran reconocidísimos en batalla por sus grandes y preciosas también estrategias de guerra. Este imperio, mi amado, tomó por la fuerza, por el escudo y la lanza y la espada, tomó, mi amado, sí, naciones enteras. Sí, su lucha, mi amado, abarcó mucho más, obviamente, que el imperio babilónico, el imperio de Grecia o el imperio de los medos y los persas. Por eso es que en la gráfica, mi querido hermano, hemos tratado, sí, de representar hasta dónde llegó, sí, en ese sentido, la capacidad de poder gobernar del Imperio Romano. Sí, claro, sale prácticamente toda Europa, prácticamente, sí, le pertenecía a Roma. Toda Europa, desde Britania, sí, que vendría a ser en la actualidad, no sé si me equivoco, como Gran Bretaña, sí, hasta, mi amado, si me voy a la parte más baja, hasta Egipto, y si me voy bien a la derecha, está Mesopotamia, sí, y por acá, mi amado, sí, en la parte norte del África, donde ahí aparece, sí, como país, bueno, de la época, obviamente, porque todo está tratándose de ver dentro de los nombres históricos. Sí, dice allí Mauritana, me parece que es el nombre que sí aparece en la gráfica. Claro, toda esa vasta región, sí, Roma la conquistó a sangre, a guerra. Si algo hicieron, mi amado hermano, los Césares, si algo hicieron los Augustos, si fueron, mi amado, conquistar, si por medio de la guerra, a todas, sí, las naciones. Ahora, digo esto de Césares y Augustos porque eran líneas, ojo, líneas de descendencia real. Sí, pocos fueron los, digamos así, los hombres que se atribuyeron para sí los títulos de Augusto César. Sí, o eran Césares o eran Augustos, eran títulos. Esos nombres no son nombres propios, sino títulos de reyes. Así más o menos como cuando en los tiempos de Jesús se hablaba, por ejemplo, de los Herodes. Herodes no es un nombre, Herodes es un título como tal. Entonces, mi amado, se podría bien decir que Roma representaría esta sí, cuarta y última bestia, pero que no tiene forma clara de cómo ver su apariencia. ¿Pero por qué? Por su fiereza y por causa principal del temor que influía sobre los conquistados. Ahora, ¿qué nos dice la Escritura, mi amado, respecto sí, de esta última bestia? Bueno,
esta visión, recordando, esta visión del capítulo 7 es la plataforma que nos ayuda a despegar para las tres, yo les mencioné esto al inicio, ¿no? Para las tres visiones posteriores. Recuerda que esta primera visión del capítulo 7 es una de 4, porque habrán 3 más. Y con cada visión, cada representación que se le ha dado en el capítulo 7 va a sufrir variantes. Ojo, va a sufrir variantes, sí, en las nuevas visiones que Dios le va a dar. ¿Por qué Dios lo hace de esta forma? Primer punto, mi amado, para poder ocultar de curiosos o de gente que nada tiene que ver con el cumplimiento de su palabra, dejarlos distantes de las profecías. Y segundo, mi amado, para poder a través de la alegoría dar a reconocer a quien estudia la palabra mayor todavía datos, sí, para poderlos recopilar, estudiar y claro, entender los eventos del porvenir. Solo como para que te des una idea, cuando tú lees el capítulo número 7, bien podrías también, mi amado, conducirte a Apocalipsis capítulo número 13. Ven rápidamente, solo como para poder tener una idea de lo que te estoy diciendo. Cuando tú vas al libro, por ejemplo, de Apocalipsis, capítulo número 13, verso número 1 al 2, mira cómo empieza. Me paré sobre la arena del mar. Mientras que en Daniel capítulo 7, ¿dónde se están produciendo los eventos? ¿En dónde mismo? En el mar como tal. Pero acá lo pone en la arena del mar, pero a la larga viene siendo ¿qué cosa? Lo mismo, ¿ya? Seguidamente dice, y vi subir del mar, eso sí concuerda con el Daniel 7, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, ¿sí? 7 cabezas, y aquí da un detalle, y 10 cuernos. Obviamente no voy a meterme en eso, sí, voy a quedarme en Daniel, pero sí quiero que vea la analogía de las representaciones. Pone a una bestia, mi amado hermano, con 7 cabezas. Obviamente no hay en la tierra un animal que tenga 100 pies ahí, ¿no? Pero cabezas no, creo, ¿no? Ni que pies bastantes, pero no cabezas. Pero ¿qué es lo que trata de plasmar la gráfica bíblica? Claro, a un ser o a un animal, por decirlo así, amado, con una apariencia totalmente que causa miedo, que causa temor. Pero en algo va a concordar esta bestia de aquí con la bestia que declara Daniel capítulo 7. Ambas, ya que cuando se lee el versículo número 8 del capítulo 7 de Daniel, hará mención de que ambos, tanto acá en Daniel 7 como en Apocalipsis 13, llamado, si ambas tienen cuernos y tienen la misma cantidad de cuernos, los cuales son 10. Es la misma bestia, ¿sí? Pero, insisto, mostrada con apariencias distintas, pero es lo mismo, es lo mismo. Mi querido hermano, yo di la semana pasada, me parece, sí, o por lo menos dejé ciertas aclaraciones respecto de que Dios no fue tan explícito a la hora de manifestar profecías para poder también precautelar el cumplimiento de ellas, ¿sí? Y de esa forma, sí, garantizar de que la profecía se cumpla. Te lo voy a poner en un plano un poquito infantil. Si tú le dices a tu hijo, si como profecía, ¿no? Le dices, si cuando venga del trabajo, ¿sí? Voy y te doy una reverenda paliza. Yo le aseguro que su muchacho, que ya sabe lo que va a pasar, va a hacer todo lo posible ¿para qué? ¿Para qué? Para evitar esa paliza. ¿Sí? De pronto alguien lo llama al trabajo, oye, su hijo acá que está haciendo relajo, está haciendo eso, y usted llama, ponme a ese muchacho, oye, cuando vaya te voy a meter palo.
Pero él, claro, como ya sabe lo que le espera, va a hacer todo lo posible. Mi amado, puede ser que ese muchacho o muchacha le trapee la casa en ese tiempo, le haga la merienda, le tenga, mi amado, hasta las pantuflas ahí en la puerta. Entonces, claro, todo esto, ¿qué podría llegar a producir en usted? Que usted se aliviane, que usted tome las cosas más relajado. ¿Cómo le voy a pegar si acaba de trapear? ¿Cómo le voy a pegar si me está sirviendo? Ya no te voy a pegar. Entonces, le puede hacer, lo que quiero decir es que le pueden hacer cambiar de opinión o de idea o de decisión. Entonces, Dios, mi amado, se ha guardado mucho en que la profecía declarada no pueda ser evitada, sino que se cumpla. Y para eso Dios tuvo que cuidar mucho la forma y la manera y aún los nombres, mi amado, de lo que se representa en cada una de las visiones, sueños, sí, que manifestaba a su siervo, para que tengan un cumplimiento estricto. Y nadie malogre lo que de Dios, mi amado, se daba a conocer en la antigüedad. Entonces, Dios se guarda de esto, mi amado, y por eso utiliza y juega mucho con las representaciones o las analogías. Ahora bien, cuando retomamos, por favor, Daniel capítulo número 7, ¿sí? Libro de Daniel capítulo número 7, Roma, mi amado, es el imperio que representa esta bestia indescriptible. No tiene apariencia, no tiene forma. Si bien es cierto, históricamente sí tiene una representación clara, muy clara, así más o menos como se lo llegó a estudiar con Babilonia. Sí, con Babilonia nosotros trajimos gráficas, mi amado, donde se pudo apreciar cómo encajaba casi que a la perfección, con el imperio medo-persa, casi a la perfección, mi amado, con ese animal erguido, con el león, con Nabucodonosor, ese animal, erguido, puesto en pie, con alas, y con patas de halcón. Y creo que encajaba casi que a la perfección con la profecía bíblica. Pero, mi amado, respecto de Roma, si bien es cierto, tenía una insignia que lo daba a conocer en todo el mundo. Y era, mi amado, el baluarte que estaba puesto en un asta, mi amado, del águila. Así como en el imperio, por decirlo así, alemán, tenían como representación la suástica, ¿sí? Que era una especie como de cruz con una especie de quiebre en las puntas. Y ese era su símbolo. También lo era el águila, por cierto. Mi querido hermano, este imperio, el imperio romano, fue un imperio feroz. Un imperio, mi amado hermano, donde la fuerza y obviamente el producto de esa fuerza, mi amado, daba, mortandad a pueblos, a naciones enteras. Era un imperio que no tenía compasión. Lo único que interesaba era la conquista y la culturización de los pueblos que conquistaba. Si no se culturizaban conforme a las reglas de Roma, eran exterminados. Aquí se utilizaba mucho el empalamiento, como parte del proceso de tortura, a quienes, daban resistencia. No respetaban mujeres, no respetaban niños, no respetaban ancianos, mi amado, entraban y arrasaban absolutamente con todo. Este imperio, mi amado, pues bien lo encaja la Biblia, o bien lo representa como una bestia, dice la Biblia, espantosa y terrible, y tal cual como lo menciona allí, y en gran manera fuerte, como hierro, fuerte. Mi amado, si quiero contemplar la postura romana bajo la imagen de Nabucodonosor, ¿en dónde podemos encasillar al imperio romano? ¿En qué parte del cuerpo? De la estatua de la esfinge que se le da a Nabucodonosor. Recordando que la cabeza es de oro y representa a Babilonia. Los brazos y parte del pectoral, plata, representa Medo-Persa. Ya vendríamos a decir el abdomen como tal, mi amado hermano, representaría
el imperio de Grecia, pero las piernas, sí, que era en ese sentido, mi amado, ya no era de bronce, las piernas eran de hierro. Las piernas eran de hierro. Y el hierro, mi amado, como metal es, sí, es un metal sumamente fuerte. Entonces, esto representaría, las piernas representaría a Roma como tal. Pero esta bestia no está solo representada, sí, de manera particular, sino que tiene un complemento. Mira que cada animal que fue mostrado por Dios a Daniel tuvo algo que lo hizo distinto de uno de otro. El león tenía alas. El oso tenía 3 costillas en sus fauces. El leopardo tenía 4 alas y 4 cabezas. Pero esta bestia también tiene algo adicional. Dice la Escritura, versículo número 7, tenía, dice la Biblia, unos dientes grandes, ¿sí?, de hierro, y con ellos obviamente devoraba y desmenuzaba, y las sobras, ¿qué hacía? Ni siquiera las dejaba, sino que con las sobras, ¿qué hacía? Las pisoteaba. Hollar es pisar o pisotear. Sí, dice, la hollaba con sus pies. ¿Con qué objetivo? De no dejar vestigio de gente con vida. Recuerda, es algo parecido como a lo que se le dijo cuando el oso también, mi amado, entró a desmenuzar, entró a comer. ¿Qué dice? Devora mucha, ¿qué le dijo al oso? Devora mucha carne. Esta, mi amado, esta bestia tiene también fauces, dientes de hierro, y obviamente a través de este imperio, mi amado, sí, diríamos que dejó aniquilación por donde quiera que había. Versículo 7 también nos dice, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía, y menciona esta particularidad en la parte final, y ojo, la bestia que es indescriptible, que es Roma, es detallada de manera inicial en sus primeros aspectos. Bestia con dientes de hierro, sí, y que obviamente pisoteaba las sobras con sus patas. Pero deja al final algo y le da el y, que es un plus, es un adicional. Y ese plus, mi amado, denota un proceso de tiempo, ¿sí?, aislado dentro de lo que la bestia va a emanar de sí. Porque es de la bestia, mi amado, que van a salir, ¿qué cosa? Así como salen las uñas en los dedos, ¿qué le va a salir a esta bestia? 10 cuernos. Y tenía 10 cuernos. Es importante, mi amado, reconocer a través de estos cuernos qué son lo que representan. El imperio romano, yo le dije, mi amado, desde la semana pasada que ya a partir del leopardo para adelante, ya la Biblia se queda corta respecto de la información histórica, sobre todo, ¿sí?, de cómo deberán de ser los acontecimientos, ¿sí?, del cumplimiento de estas profecías. Solo la Biblia se limita en el verso 17 a hacernos saber que todas las bestias son reyes. Todas. Las 4 bestias son reyes. Sí, pero esta última, que también lo es, sí, tiene para nuestra curiosidad 10 cuernos. Tiene 10 cuernos. Ahora bien, ¿qué representan estos cuernos? Mi amado hermano, cuando vamos pues a la Escritura, versículo número 8, ¿qué nos comienza a declarar el Espíritu Santo, sí, en esta porción de la Escritura? Dice el Señor, mientras yo contemplaba, recuerda que los cuernos pertenecen a la bestia, de esos no podemos separarlo para no dejar aislada la idea. Sí, dice el Señor, mientras yo contemplaba, los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía, dice la Escritura, entre ellos.
No voy a avanzar todavía allí, es decir, a este otro cuerno, antes de dejar especificado qué representan estos 10 cuernos. Para mi amado, para nuestra curiosidad, hay algo importante, si ya mismo vamos a nombrarlos de manera específica. Así como vimos hasta dónde abarcaba el imperio de Roma, mi amado, como el imperio romano duró aproximadamente un poquito más de 1000 años, si los Augustos o los Césares o los emperadores romanos, amado, tuvieron un penoso y triste mal en todo lo que habían conquistado. Era tan grande lo que tenían, mi amado, que no había poder humano para poderlo, diríamos así, para poderlo gobernar. Han dicho, y creo que tienen buena razón, que el que mucho abarca, poco aprieta. El imperio era tan grande, ¿sí? Y quienes lo conquistaron, en su debido momento, que fueron hombres apasionados para la batalla, cuando se levantaron nuevos Augustos o nuevos Césares o nuevos emperadores, no tenían, diríamos, o no comulgaban con la guerra. Y claro, a quien no le costaba, no tenía mayor, como te digo, actitud de querer pelear por ello. Dice, si se robaban, se robaban. Ahora, el imperio romano no cayó de la noche a la mañana. Lo curioso, a diferencia de los 3 primeros imperios, los 3 primeros, mi amado, el imperio babilónico, mi amado, fue conquistado en un solo día. ¿Por quién? Por los medo-persas. Los medo-persas, mi amado, fueron conquistados, sí, en un promedio, mi amado hermano, sí, de 3 meses, mi amado, por Alejandro Magno, en una guerra de fiereza. Y pudo, mi amado, ingresar en medio del reinado de Persia y fue autoproclamado hasta en Egipto como emperador y como Dios a pulso de batalla. Pero a Roma no la conquistó nadie. No hay un nombre de un imperio en particular que se haya levantado para conquistar Roma. ¿Cómo cayó entonces Roma? A través, mi amado, de las incursiones, de aquellos rezagos que quedaron, sí, de las guerras, diríamos así, de las guerras iniciales, y que con el pasar de los años se multiplicaron, se hicieron hordas o comunidades, y luego, mi amado, comenzaron como guerrillas a comenzar a expulsar las guarniciones de Roma que habían dejado los romanos cuando conquistaban. Roma fue cayendo de a poco. Roma se fue disminuyendo en fuerza de a poco, porque duró mucho tiempo. Su ocaso final sí se lo establece más o menos, sí, como se podría ver en la historia, allá por el año 1056, 1065 después de Cristo. Pero Roma, mi amado, prácticamente se ahoga de a poco por incursiones, sobre todo de una tribu denominada como los bárbaros, sobre todo. Esa forma en la que Roma, mi amado, se fue desvaneciendo, qué curioso, encaja a la perfección, sobre todo con la profecía que se le dio a saber allá a Nabucodonosor en Daniel capítulo 2. Fue una mezcla. ¿Se acuerda que la última parte de la estatua era una mezcla de hierro mezclado con barro cocido? ¿Sí? Y fue el barro, básicamente, la que de a poco, mi amado, comenzó a mezclarse con el hierro. Y quien terminará, porque esa profecía no termina ahí, la del capítulo 2. La profecía termina, donde se hace saber que una piedra fue lanzada del cielo directamente a la base de la estatua. ¿Y qué hizo con todo? Y la quebró por completo. Esa piedra, mi amado, es Cristo Jesús, que terminará al final, ¿qué haciendo con el imperio? Destruyéndolo por completo. Mi amado hermano, dicho esto, estos cuernos, sí, puede ser que difieran un poquito los nombres que aparecen aquí con los nombres que aparecerán en el mapa.
son reconocidos, mi amado hermano, sí, como las comunidades o los pueblos que surgieron luego de la conquista y que se levantaron para nuevamente solicitar la independencia. Más o menos como lo que hizo toda Latinoamérica o gran parte de ella con españoles, franceses e ingleses. ¿Sí? En nuestro tiempo, mi amado, si recuerda que la Gran Colombia tenía un solo líder, un solo régimen que lo gobernaba todo. ¿Quién era? Historia, vamos muchachos. Uy, a devolverlas a los títulos. Los españoles, pues hermano, los españoles. Claro, los españoles gobernaban Perú, Venezuela, Ecuador, son 5 naciones, prácticamente toda la región. Mi amado, sí, pero de a poco, ¿qué comenzaron a hacer las naciones que estaban conquistadas por los españoles? De a poco, ¿qué comenzaron? A través de batallas permanentes, comenzaron a ¿qué cosa? A expulsar. Lo mismo pasó, mi amado, con los ingleses y los franceses en la región norte. Nuevo México antiguamente, mi amado, Nueva México no era de México, no era de Estados Unidos, era de México. ¿Sí? Las grandes guerras civiles, mi amado hermano, entre ingleses y franceses se disputaban los Estados Unidos. ¿Qué decir de las colonias de Gran Bretaña y de Francia, mi amado, y de los ingleses regadas por todo el continente africano? África no se pertenecía a sí mismo, pertenecía a estas 3 naciones. Entonces es cuestión de indagar un poquito en la historia. Mi querido hermano, estas naciones se las representa a través de los cuernos, sí, con los siguientes nombres. Claro, nombres ambiguos, porque ya desaparecieron estas comunidades, pero tenemos los nombres actuales a través de las naciones que se forjaron. Están allí, en ese orden, ¿no? Unos, dice ahí, ostrogos o ostrogodos, sí, visigodos, francos, vándalos, suevos, burgundios, sí, por allá, herulos, sí, anglosajones y lombardos. Puede ser que hayan ciertas variantes, sí. ¿Por qué? Porque en la historia, mi amado, sí, posiblemente se le atribuye a un pueblo un cuerno, pero de pronto no fuese, sino que fue otro de mayor renombre. Pero, ¿cuál es la idea esencial? Los 10 cuernos son, mi amado, todos aquellos gobiernos o mini gobiernos que se levantaron de a poco para aplastar o ahogar, sí, al Imperio Romano. Pero el Imperio Romano no ha desaparecido. Hay un vestigio del Imperio Romano y eso sí hay que hacer la debida apreciación. ¿Sí? Roma vive, mi amado hermano, sí, a través de la iglesia. No la iglesia protestante, sino a través del papado. Ellos tienen de todo lo que tenían, hoy por hoy son solamente en extracto un pequeño país metido dentro de otro. Hablando de la ciudad del Vaticano. Es lo único que ha quedado. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque Roma fue prácticamente, ¿cómo te digo? Fue el padrino, quisiera verlo de esta forma, no el gran padrino de eso de los juicios, no, eso no, otra cosa. Fue el padrino, mi amado hermano, sí, de la cristiandad. Sí, a través del imperio, mi amado, allá en el año 300 después de Cristo, mi amado, sí, fue allí Constantino quien le dijo a la iglesia: no voy a pelear más con ustedes, voy a darles por carta, por decreto, oficialmente, no como la religión del imperio, sino como la religión que no va a ser perseguida más. Pero ya en el 313, mi amado, el mismo Constantino proclama a la religión o al cristianismo como la religión oficial del imperio. Tanto poder tenía, mi amado, que en algún momento los Césares y los Augustos desaparecieron. Era el papado los que coronaban a los reyes.
Si el papado no ponía corona sobre las sienes de los hombres, no podían tener autoridad para gobernar. Ese pequeño vestigio de Roma predomina en la actualidad. Ahora bien, estos, mi amado, estos cuernos de los que se ven esta bestia indescriptible, sí, están representados a la fecha, mi amado, sí, como las naciones que hoy nosotros, usted y yo conocemos. Por ejemplo, se habló de el número 2, los francos. Ellos fueron los precursores iniciales para que luego se fundara, ¿qué cosa? ¿Qué nación? Francia. De ahí salen sus nombres. ¿Sí? Francia. Los anglos o anglosajones, que es el pueblo inglés. Los anglosajones, Inglaterra. Los visigodos, región, ¿sí?, de España. Junto a España, ¿qué está? Portugal. ¿Quiénes? Los suevos. Mira cómo se formaron, mi amado hermano. Sí, claro, los vándalos están al sur de España. Están en el 6, los germanos, que es Alemania. Y vaya que tuvo participación. Astrogodos, Austria. Lombardos, norte de Italia. Sí, los erulos, sur de Italia. Puede ser que hayan, insisto, ciertas variantes en nombres o en regiones, pero la idea es central. Hoy por hoy, la comunidad europea o toda la región europea son barro mezclado con hierro. Tienen fuerza, pero no la suficiente. Sí, no la suficiente. Se han mantenido a lo largo de la historia. Todo esto, mi amado, que se manifiesta en Daniel capítulo 7, versos 7 al 8, no es otra cosa más, mi amado, que la disposición de los pueblos a través de sus monarcas a lo largo, mi amado, de la historia de la humanidad. Todo eso Daniel lo recibió. Para él, obviamente, esto no tendría al inicio sentido alguno. Pero Dios se encargará de darle la revelación de todo esto. Cuando vamos a la Escritura, verso número 8, ¿qué nos dice el Señor? Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno. Pero ojo, mi amado, estos cuernitos son gobiernos que salen de manera subalterna de la gran bestia. Amén. Usted también tiene que entender o tiene que considerar que aquí en esta profecía no se dice respecto de los tiempos. Solo se habla respecto de lo que ocurre, pero no dice cuánto tiempo habría de pasar para que estas bestias vayan apareciendo. Cuando hablamos de los cuernos que sobresalían de la última bestia, mi amado, ahora, hoy por hoy podríamos decir que estos cuernos están bien formados. Son naciones, están constituidas, tienen personería jurídica legal como países o como naciones y están, mi amado, debidamente identificadas. Y es en ese proceso, ojo, ya de naciones constituidas, que aparecerá luego de eso un cuernito. Va surgiendo, pero ojo, surge de entre los 10. Si quiero que contemple esta apreciación, por lo menos de lo que Dios nos está haciendo reconocer. Este cuerno, mi amado, no tiene de sí, ojo, no tiene de sí, sale de entre los 10. Es decir, que entre las 10 han dado su aval, han dado su autoridad, han dado, diríamos, su venia para que pueda surgir este poder. Recordando que los cuernitos, así como las bestias, siguen siendo poderes humanos, reinados o a través de naciones o presidentes. Ahora, nunca, y eso sí le doy de buena ley, se lo digo, nunca asocia un personaje histórico como el anticristo. Hermano, se va a equivocar. Yo ya tengo más de 50 años y desde que tengo uso de memoria,
Sí, por ejemplo, cuando estaba, antes de Juan Pablo estaba Benedicto, me parece, él es el anticristo. Se fue ese, salió el otro, ese es el anticristo. Y así, cada papa es el anticristo. Igual hacen con los presidentes, ¿verdad? Igualito, cuando sube un presidente por ahí de renombre, ese es el anticristo. O sea, ¿quién mismo es? ¿El papa o los presidentes? Vamos hablando claro. Hermano, ese tipo de, insisto, de significados o tratar de atribuir, mi amado, nos hace causar, créeme, no solamente confusión, sino que perturba el buen, ¿cómo te digo?, el buen horizonte que la Biblia quiere mostrar a su pueblo. Eso no es así. Si se hablan de cuernos, mi amado hermano, estamos hablando de reinos, naciones. Amén. Y en medio de esas naciones es que obviamente va a surgir un imperio que obviamente será del anticristo. Ahora bien, versículo 8 dice: he aquí que otro cuerno, vamos a poner el cuernito por aquí, creo que ahí está. Otro cuerno pequeño salía entre ellos. ¿Lo tiene? Salía entre ellos. Y dice la Escritura, y delante de él fueron, y mira lo que dice, arrancados. ¿Qué cosa, mi amado? 3 cuernos de los primeros. Dicho de otra forma, para que este cuerno pueda surgir, se tiene que fraccionar por fuerza, o se tiene que quebrar a 3 para que salga este. Si esos 3 no son arrancados, este último no podría aparecer. Claro, si ya vamos a la gráfica propiamente anterior, sí, sería una locura tratar de nosotros poder establecer y decir, ¿y cuáles son, hermano, esos 3 cuernos que tienen que caer para que surja el otro? ¿Sí? Pero la Biblia es clara. Este último, ¿sí?, tiene que quebrar a 3 para que él pueda tener prominencia. Para que él pueda ser, llamado, diríamos, el centro de atención. Ahora, creo que todos coordinamos o concordamos con algo. Este último cuerno es un imperio, es un gobierno, claro que sí. Que pertenecerá a una nación, por supuesto que sí. Y que a través de ese cuerno estará a la cabeza el tan trillado anticristo. Sí, lo es. Sin duda alguna. Sin duda alguna, mi amado. Para Daniel, esta visión sería su apocalipsis. Así como por nosotros lo es el libro de Revelaciones. Es su apocalipsis. Verso número 7. ¿Qué hacía? Perdón, 8, perdón. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Ojo, de los primeros, es decir, de las primeras 3, de los 10 que habían, los 3 primeros que surgieron, sí cayeron, para que este último puede ser, mi amado, que 3 naciones compartan o accedan a entregar su autoridad para que pueda surgir uno. Por eso es que son arrancados. Puede ser que haga, mire, siempre, y si usted ha estudiado historia, aquí a veces donde yo me quedo corto respecto de la juventud, sobre todo, mi amado, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, mi amado, hubieron alianzas para poder destruir a los enemigos. Y a esto se lo denominó, por ejemplo, la triple entente. Así se lo conocía históricamente. ¿Sí? La triple entente, mi amado, era la unión, ¿sí?, de naciones. Por ejemplo, se unía Gran Bretaña, se unió, mi amado hermano, ¿sí?, Francia, y se unieron también, si no me falla la memoria, ¿sí?, los austriacos. Y esa triple entente, mi amado, hicieron frente y resistieron, porque en ambas guerras mundiales, uno fue el enemigo común de ambas guerras. ¿Cuál fue? Alemania. Sí, los alemanes.
que antiguamente Alemania no era llamada Alemania, sino el Reino Otomano. La historia es fascinante, pero uno tiene que cogerle cariño para poder apreciar la historia. Si usted no le agarra cariño, ay, era lo que aburrimiento. No, la historia es fascinante. Pero hay que saberla para también poder, en la Biblia, poder entender cómo Dios se ha ido moviendo a lo largo y ancho de la historia de la humanidad. Dios no es ajeno a nuestra historia. De hecho, Dios utiliza los eventos para poder cumplir su palabra a través de nuestros sucesos en la historia. Ahora, mi querido hermano, estos tres primeros, porque son tres de los primeros los que tendrán que caer, como lo dice la Biblia, he aquí, si tres cuernos de los primeros, es decir, que si, por ejemplo, no digo que el número uno sea Inglaterra, esto simplemente fue puesto así por el que hizo la diapositiva, ¿no? O la imagen, sí, pero si acaso, mi amado, los anglos, que son Inglaterra, los francos y los visigodos, fueron los primeros, no digo que lo sean, pero si fueron, estos tres posiblemente se ponen de acuerdo y saben que unamos nuestras fronteras y mantengamos ahora nuestro territorio como una sola nación. Por ejemplo, solo como para que te des una idea, la OTAN. ¿Qué es la OTAN? Usted sí ve noticias, ¿no? ¿Cuándo nació la OTAN? Al término de la Segunda Guerra Mundial. Es la organización, mi amado hermano, del tratado de la alianza de las naciones. Ellos, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, porque ya habían pasado la primera y la segunda, dijeron, hasta aquí nomás, dijeron, vamos a hacer una organización. ¿Para qué? Para que los que estén con nosotros, si acaso un enemigo tengamos en común, le caemos todo con el mazo. Así es, la larga es eso. Sí, esa alianza, mi amado, significa que si usted, ahorita la OTAN creo que tiene como 20 o 30 naciones, si uno se mete con alguien que está suscrito a la OTAN, le caen toda la OTAN a esa nación. Por eso es que Ucrania quiere, a gritos, ¿qué cosa quiere? Anexarse, pero no puede. ¿Por qué no puede? ¿Por qué? Porque lo quiere hacer teniendo ya la guerra. Para poderlo hacer, tendría que estar en paz. Ahí lo admiten. Sí, gracias a Dios entró antes de que estallara posiblemente el conflicto, entró Suecia y Finlandia. Ahora último nomás. Mi querido hermano, esta alianza posiblemente cederá para que el cuerno pequeño salga. Versículo número 8. Y delante de él, ojo, delante de él, eso significa que el cuerno estará en pleno nacimiento, en pleno proceso de crecimiento. Delante de él, tres cuernos serán arrancados para que él pueda obviamente surgir. Dice allí, versículo 8, tres cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba, dice la Biblia, grandes cosas. Esto claro que ya hace alusión, mi amado, sí, a la obra propiamente dicha del anticristo. Este cuerno tendrá, o este gobierno, o ese gobierno tendrá, mi amado, una particularidad. Será un hombre, sí, claro que sí, el que la esté liderando, mi amado, con grandes dotes de convencimiento. Será, mi amado, alguien que, sí, diríamos, respecto de sí mismo, será un gran, sí, orador. Adolf Hitler, mi amado, conquistó en su tiempo a 10 millones de personas a través de la boca. Y logró convencer a una nación de que ellos y su tan denominada raza aria sería la única que tendría que tener el espacio vital. Y no había más raza, llamado, mejor que la de ellos. Ellos hicieron la locura de meterse a sus propios centros de
casas de salud, y dar muerte a personas con defectos. Mataron a sus loquitos. No podían ver gente que naciera con defectos físicos. Los expulsaron de Alemania. Solo era gente, ¿sí?, digamos así, de perfecta condición. Es cuestión de estudiar un poquito. Mi amado, este reino, ¿sí?, tiene ojos y tiene, dice la Biblia, también tiene boca. Estos sentidos son esenciales para poder conquistar. Ojos vendría a ser la capacidad, mi amado hermano, no solo de ver, no solo de apreciar, sino que tiene la capacidad propiamente, mi amado hermano, sí, de poder, mi amado, sí, diríamos, observar, no a la hora de ver, sino de observar hasta dónde podría llegar a alcanzar. Y una boca para poder, a través de la palabra, ya parece mentira, hermano, pero así como cuando tú oyes la palabra de Dios y fe viene a tu vida, también cuando escuchas desgracias viene temor a tu vida. Este cuernito tendrá la capacidad de convencimiento cual nunca un hombre lo ha tenido. Solo para darte una referencia, ven conmigo rápidamente a Romanos, en su primer capítulo. Muy curioso que quiero compartir. Dice el verso 28 de Romanos capítulo 1, dice el Espíritu Santo, y como ellos, hablando de la raza humana que no quiere saber de Dios, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hizo Dios por su parte? ¿Qué dice la Escritura, mi amado? Dice el Señor, como ellos no aprobaron tener a Dios en cuenta, ¿Dios qué hizo por su parte? Los entregó a una mente, y qué curioso, porque lo hace ver como que si cambió o dio lo que era de Dios a otro dueño. Dio lo que antes era pertenencia a Dios, por negarlo a Él, los entregó a otro poseedor. Y dice, los entregó a una mente, una sola, una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y esa mente obviamente es la mente del maligno. Hay otro texto bíblico, si ya tomando como esa primera referencia, ahora sí vayamos ahora a algo especial. Dice el Señor en el libro de Apocalipsis, amado hermano, ya hablando propiamente un poquito más a fondo de ese cuernito que apareció de entre los 10, tirando 3 abajo para poder aparecer. En Apocalipsis capítulo número 13. ¿Lo tiene? Verso 5, sí. Dice el Señor, también se le dio boca a esa bestia, no a ese cuernito. ¿Lo tiene? De hecho, mi amado, ya mismo vamos a retroceder para anotar algo, pero termino de leer esto. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar, ¿cuánto tiempo? 42, que usted sabe bien que son los 3 años y medio del periodo de la gran tribulación, el primer periodo de la gran tribulación. Pero algo que aparte quiero considerar, mi amado hermano, es la aparición de este ser, del anticristo o del reinado del anticristo, sí, dentro del escenario apocalíptico. Amado, para que pueda aparecer, tiene que ocurrir algo muy semejante a lo que Dios nos está diciendo, sí, allá en Daniel capítulo 7, verso 8. Que los cuernos, recuerde usted, 3 de ellos tienen que ser arrancados. Eso, mi amado, ¿qué implica? Si a usted te arrancan un cabello, ¿te duele? Unito nomás. Dice, pero lo tolera. Y si le arrancan las orejas, ¿a dónde quiero llegar? Que esta ruptura o este arrancamiento, mi amado, va a ser algo traumático.
Va a ser algo, insisto, mi amado, algo, hay un programa que trata con la juventud rebelde y el espacio, ese es un canal extranjero, el espacio se llama terapia de shock. Esto lo hacen como para que el muchacho haga conciencia de su estado y pueda reformular su vida, ¿no? Y lo llevan a prisión. No es que está preso, pero lo llevan a prisión, mi amado, sí, por orden de juez, para que pase como veedor de qué es lo que ocurre allá adentro. Y la gente ahí, mi amado, o se hace mala o termina cambiando para bien. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Estos 3 cuernos serán arrancados y eso va a causar un fraccionamiento de trauma, de algo que impactará de manera pero tan grande que cuando ocurra, mi amado, la gente sin saberlo no podrá discernir de que es el cumplimiento de lo que dice Daniel capítulo 7, verso 8. ¿Y a qué me refiero? En Apocalipsis 13, versículo, ven conmigo por favor, versículo número 3. Y en esto consistiría, ¿sí?, el accionar traumático de arrancar 3 cuernos. Porque la Biblia dice en el verso 3, y vi una de sus cabezas, dice aquí, como herida de muerte. Mira, el escenario es el mismo de Daniel, solo se está cambiando ¿qué cosa? La analogía, sí, de la presentación de los eventos, pero es lo mismo. Aquí ya algo más me dice la Biblia, de que cuando se arranquen esas cabezas, esto va a ser una herida, mi amado. Va a ser ¿cómo te digo? Una exposición traumática. ¿Pero por qué debe de ocurrir esto? Para que pueda tener protagonismo el que va a salir. Porque él va a salir como el gran, ¿cómo te digo? El gran Superman, que traerá a esa herida de muerte, traerá ¿qué cosa? Paz y seguridad. Es que es la única forma de robar la atención. Mira, alguien dijo también, míralo, a mí me gusta seguir mucho la información. Mi amado, hay alguien que dijo el otro día, pastor, ¿usted no cree que este varón chiquitito de Ucrania, ¿cuál? Zelensky, sí, ¿usted no cree que podría ser el anticristo? Me puso a pensar, le cuento. Me puso a pensar. No digo que lo es, pero así como todo el mundo le tiene cariño y que le tienen pena hasta ciertos puntos, y es un país que está sufriendo mucho y que goza del favor de toda la comunidad europea y de todo el mundo en su mayoría. Mire, si acaso, no digo que lo sea, no me gusta dar atribución de estas cosas a nadie, así como cuando se habla del 666, que el número, no, eso es otra cosa. Mi amado, sí, pero si alguien apareciere así de carismático, así de ganador de atención y de manera tan, ¿cómo te digo? Hay un término para decir que alguien es buena gente, pero es otro término. Se me escapa de la mente el adjetivo. Bueno, pero, mi amado, si así como él se vende solo, ¿por qué se vende solo? Cuando él entra, la gente, llegó Zelensky, la gente lo aplaude, lo recibe de pie. Si acaso, digo yo, y si él fuese, mi amado, sería un buen, ¿cómo te digo? Un buen comparativo de la profecía. Sería un buen comparativo, no digo que lo sea. Mi querido hermano, tiene que ocurrir algo traumático. Arrancar 3 cuernos debe de costarle sangre, sudor y lágrimas a muchos para que pueda surgir el pequeño. Claro que sí. Porque debe de haber una ruptura grande para que el que va a surgir capte la atención de todos. Nobleza es el término que me acordé ahorita. Nobleza. Se lo ve como un hombre noble, un hombre luchador. Mi querido hermano, y dice el verso 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Fue sanada.
Y claro, esto hará, mi amado, que goce de aceptación mundial, porque seguidamente, ¿qué dice el Señor en su palabra? ¿Qué dice, mi amado? Y se maravilló toda la tierra. Pero ojo, hasta el punto de ¿qué? De ir en pos. O sea, yo me puedo maravillar por algo que ocurra, es que bueno, chévere, pero hasta ahí. Pero maravillarme hasta el punto de inclinarme ante tal cosa o tal situación como para decir y respaldarlo. Y eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Yo puedo estar inclinado a favor de los pobres, porque son pobres, ¿verdad? Pero de eso, mi amado, hasta poder perderme para poder rescatar posiblemente esta situación de lo que es ya la aparición del anticristo, esto es otra cosa. Y digo, ¿sabes por qué? Porque Dios mismo le dotará a este cuernito ojos y boca. Tendrá apariencia, ¿cómo te digo? De hombre honesto, de hombre honorable, y podrá convencer. Y no te quepa la menor duda. Ya Romanos, por eso te hice leer Romanos capítulo 1, versículo número 28. Dios mismo los entregará a esta mente reprobada. Terminando esto, mi amado, volviendo a Daniel capítulo 7, en la última parte, he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Verso 9. Hay un abismo. Hasta el verso número 8, mi amado, la visión se ha concentrado ¿en qué? ¿En qué se ha concentrado? ¿En qué? No, hasta el verso 8. ¿En qué se ha concentrado la visión? En las 4 bestias que han surgido del mar, ¿verdad? Y que se ha llevado una gran batalla. Pero en el verso 9, mi amado, hay un abismo. Hay lo que se conoce en el estudio bíblico como una dispensación. Es decir, un periodo de tiempo para que aparezca ahora en visión un escenario totalmente diferente al de las bestias. La visión irá. Todo lo que se ha dicho hasta el verso 8 son sucesos en la tierra. Verso 9 en adelante, sucesos que vendrán de protagonismo desde el cielo. Insisto, Daniel 7, mi amado, sería un excelente apocalipsis para todos aquellos que están en el Antiguo Testamento. Sería un apocalipsis chiquito. Ya que aquí, desde el verso 9 en adelante, el escenario se irá al cielo. ¿Para qué? Para dar también a conocer que no solo la tierra tiene protagonismo en esto, sino también el Dios, sí, que está en los cielos. Mi amado, ¿quieres saber acerca de aquello? Venga el próximo domingo y aquí con mucho gusto lo estaremos tratando, sí, para seguir aprendiendo, sí, de nuestro Dios. Y no solo eso, sino que este conocimiento, mi amado, que Dios nos imparte, debe de ser también dado de gracia a quienes no lo conocen. Amén. Mi amado, el que no sabe su futuro, créeme, puede perder su brújula en el camino. La iglesia tiene una brújula, no una bruja, una brújula. Cuidado. Sí, mi amado, esa brújula es el Espíritu Santo. Él rige día a día nuestro porvenir. Amén. Y haremos muy bien estar atentos a la palabra, sí, en nuestros corazones. Sí, alabamos al Señor en esta hora. Aleluya. Gloria sea a Jesús. Aleluya.